Vamos a la palabra entonces. En Marcos capítulo 10, verso 27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La única cosa que Dios no puede hacer, aleluya, es dejar de existir. Santo el Señor. Otra cosa que Dios no puede hacer es mentir. Otra cosa que Dios no puede hacer es invalidar su palabra, porque Él es un rey responsable y lo que Él dijo, Él lo hará. Entiéndame una cosa, iglesia preciosa: toda pregunta de la vida tiene respuesta en la palabra de Dios. Yo podría decirle a usted que usted necesitaría menos consejerías si usted leyera más la palabra de Dios. Si usted meditara más en la palabra de Dios, usted necesitaría menos consejerías, porque si usted se llena de la palabra de Dios y usted puede meditar en la palabra de Dios. Y recuerde que cuando digo la palabra de Dios, no me refiero solamente a lo que está escrito en la Biblia, me refiero a una persona. Cuando yo leo la palabra, yo estoy leyendo acerca de una persona. Se llama Jesucristo. Él es la palabra. Y si yo puedo pasar tiempo con la palabra y conocer la palabra y meditar en la palabra, esa palabra va a llenar mi mente, va a llenar mi corazón, y esa palabra se va a convertir, aleluya, ¿cómo lo puedo decir?, en un arma de guerra dentro de mí para combatir todo pensamiento negativo. Recuerde, hijo, hija, iglesia preciosa, usted es afectado por lo que ve, usted es afectado por lo que oye, usted es afectado por lo que habla. Su vida y todo su entorno va a ser afectado por las palabras que salen de su boca. Va a ser afectado por lo que usted habla, y uno siempre habla de lo que uno primero pensó. Entonces tenemos que empezar sabiendo que hay cosas que para los hombres son imposibles, pero para Dios no. Dile al que está a tu lado: sanar este virus no es imposible para Dios. Sanar nuestra nación no es imposible para Dios. Cambiar nuestras vidas no es imposible para Dios. Transformar nuestras familias no es imposible para Dios. Salvar este hogar y este matrimonio no es imposible para Dios. El asunto es que esto solamente es un verso de la palabra de Dios que nos dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero usted no puede quedarse con este solo verso. Usted tiene que conseguir en la palabra de Dios muchos más versos bíblicos para alimentar tu mente y alimentar tu corazón y alimentar tu espíritu y llenarlo hasta rebosar de la palabra de Dios, de manera que cuando vengan los problemas, cuando vengan los ataques y cuando vengan las dificultades, de tu interior corra un río de agua de vida. Corra un río, que salte de tu interior, que de tu interior salte un río de agua de vida, de poder, de salud, de sanidad. El problema es que tenemos muchos cristianos que son pozos secos, son pozos sin agua, tienen un agujero adentro, aleluya. Y aunque creen en Dios y aunque creen en la palabra, están tan vacíos de Dios, están tan vacíos de la palabra, que se les hace imposible creer que Dios sigue haciendo milagros, sanando al enfermo, libertando al oprimido, rompiendo cadenas. En la esfera del espíritu, en la vida espiritual, tenemos que entender que nosotros le servimos a un Dios que lo sana todo, lo restaura todo, aleluya, prospera todo, liberta todo, siempre y cuando haya un hombre y una mujer que le crea. Le servimos al Dios de los imposibles, le servimos al Dios de las posibilidades, le servimos al Dios para el cual todo es posible, menos dejar de existir, menos mentir o invalidar su palabra. Pero ¿quién es esa gente? Porque escúchame, iglesia preciosa, estas son cosas que yo estoy practicando y sigo practicando y seguiré practicando. Porque así como su vida tiene que ser cambiada, así como su vida tiene que ser transformada, la gente que la rodea a usted y que lo rodea a usted también tiene que ser transformado y libertado. ¿Quiénes son esas personas que van a experimentar estas posibilidades de Dios? Primero, son las personas, aleluya, que pueden ver y pueden creer que lo que Dios dice es la verdad, que lo que Dios ha hablado es la verdad, que las promesas de Dios son la verdad, y que no importa lo que yo vea, no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo escuche, no importa lo que el diablo diga, la palabra de Dios sigue siendo fiel. Escuche lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 11: la palabra de Jehová vino a mí. Qué tremendo que dice: la palabra de Jehová vino. La palabra de Dios es un espíritu que va y viene. Por eso cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, no te estamos desatando una persona, estamos desatando un espíritu, estamos desatando un poder celestial que crea cosas. La Biblia dice que Dios todo lo creó por el poder de su
palabra. Tú tienes que entender que cuando tú hablas, tú creas para bien o para mal. Aleluya. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Una vez más, iglesia preciosa, la pregunta, o más bien la respuesta para todas las preguntas de la vida está en la palabra de Dios. La solución para tu economía está en la palabra de Dios. La solución a tu salud, la respuesta a tu salud está en la palabra de Dios. El problema entonces radica no en que Dios falla, no en que Dios no te responde. Es que muchas veces, aleluya, queremos cambiar. Escucha esto, iglesia preciosa. Queremos cambiar nuestra disciplina y nuestra obediencia, la queremos cambiar por oraciones. Escúcheme bien, iglesia amada, iglesia preciosa. Le voy a decir esto con todo el corazón, con mucho amor, con temor y temblor. Usted no puede ser un desobediente que ora mucho. Usted no puede ser una persona que nunca lee la palabra pero ora mucho. Porque resulta que entonces usted es una persona que hace muchas cosas por un Dios que no conoce, y por un Dios con el que no se relaciona, y por un Dios del cual usted no conoce nada. Santo el Señor. Mi deseo es que usted entienda que la oración por sí sola no tiene ningún poder. Oh, Jesus Christ. La oración por sí sola no tiene ningún poder. ¿Sabe qué significa la palabra, cómo se dice oración en griego? ¿O qué significa? Para no buscarme la palabra ahorita. La palabra oración en griego es sacar de adentro. Eso es oración. O sea, cuando yo oro, yo estoy sacando de dentro de mí, estoy sacando algo y se lo estoy comunicando a alguien. Eso es oración. ¿Me hago entender? Oración es cuando yo saco algo de mí y se lo comunico a alguien. Cuando yo oro a Dios, yo saco de mí algo y se lo doy a Él, pero cuando Él habla, Él saca algo de Él y me lo da a mí. Cuando yo oro, yo estoy desatando palabras que están dentro de mí y se las estoy comunicando a Dios, pero cuando Él me responde, Él me va a comunicar palabras de su poder y su divinidad a mí. Entonces no hay poder en la oración, o sea, en el medio de los dos no hay ningún poder. El poder está en lo que yo saco de mí. Escucha esto que es muy importante. Es más poderosa una persona con una palabra de Dios que una persona que ora. Ah, no me oyeron. Es más poderosa una persona con la palabra de Dios o con una palabra de Dios que una persona que ora mucho. No estoy diciendo que no hay que orar. Lo que te quiero decir es, oraciones que no estén cargadas con el poder de la palabra de Dios son simplemente ejercicio. Un ejercicio que no va a producir nada. Pero cuando cargamos nuestras oraciones con la palabra de Dios y sacamos de nosotros todo ese depósito de la palabra de Dios, si hablamos con Dios conforme a lo que Él ha dicho, entonces Él va a apresurar su palabra. ¿Qué es lo que Dios cumple? Su palabra. ¿Qué es lo que Dios manifiesta? Su palabra. Entonces podemos llorar en la oración, podemos gemir en la oración, podemos clamar en la oración, pero si todo eso no está cargado, si la fuente no es la palabra de Dios, son oraciones vacías de poder. Aleluya. ¿Qué ves? Cuando yo te predico, Maranata, ¿qué ves? Qué tremendo que la palabra no es algo solamente que se escucha. La palabra de Dios se escucha, pero se ve. No sé si me están entendiendo. Yo no quiero ser enredado, yo no quiero complicar. Yo lo que quiero es que usted entienda, iglesia preciosa, cuando la palabra de Dios viene, cuando tú oyes la palabra de Dios que tú oyes siempre produce una visión. De la misma manera, cuando Satanás habla, Satanás produce imágenes. Pero por lo regular, cuando Dios te habla, la imagen de la palabra, lo que tú ves de la palabra, siempre es milagros, señales, prodigios, salud, bendición. Por eso mucha gente en el evangelio se frustra. Por eso mucha gente en el evangelio se angustia. Porque lo que la palabra de Dios les hace ver es muy contrario a lo que ellos están viviendo. Porque ellos oyen la palabra y la palabra les ofrece una vida de poder, de gloria, de abundancia. Y que aunque estén pasando por dificultades y aunque estén pasando por situaciones negativas, la palabra le ofrece una esperanza, una luz al final del túnel.
Aleluya, porque aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, vamos a pasar, pero dice, cuando pase, aunque pase por el valle de la, voy a pasar, yo no me voy a quedar. No me va a faltar nada porque Dios está conmigo. No tendré temor porque Dios está conmigo. O sea, la palabra de Dios te hace ver que hay futuro, que hay esperanza, que hay un destino, que hay gloria, que hay poder, que Dios va a hacer contigo lo que ningún hombre puede hacer. La palabra de Dios te ofrece esa esperanza, pero si tú estás vacío de la palabra y te estás llenando de lo que el mundo dice, de lo que Instagram dice, de lo que Facebook dice y de lo que las noticias dicen, tú te vas a llenar de una imagen de miedo. Por eso aún hay cristianos, aún en Maranata, gente que conocen de Dios y me mandan textos y hablan promesas de la palabra y dicen promesas de la palabra para contarme el problema que tienen. Entonces, toda esa confesión de la palabra, ¿para qué es? A mí no me importa cuánta palabra tú cacaraquees o cuánta palabra tú repitas o cuánta fe tú aparentes tener, si al final tú crees que un virus es más fuerte que todo lo que tú dijiste. Si tú crees, crees. Si no crees, no crees. Hoy en día, 2021, tenemos una iglesia que cree más en lo que dicen las noticias que lo que cree la palabra de Dios. Tenemos una iglesia que está llena de buenas personas, buenos ciudadanos, personas que no mienten, que no roban, que son íntegros, que son honestos. Un cristiano es una persona honesta. No anda diciendo lisura, no anda mintiendo, no anda de borracho, no anda de adúltero, no anda de fornicario. Una persona cristiana es una buena persona, es un buen ciudadano. En eso se convirtió la iglesia, buenos ciudadanos. Y le tengo noticias, un cristiano no es un buen ciudadano. Un cristiano es una persona que ha sido llena del poder de Dios. Un cristiano es una persona que ha recibido la vida de Cristo y que vive una vida, aleluya, sirviéndole a Dios y a esta generación. Sí, un cristiano puede ser una buena persona, pero antes de ser buena persona, primero es hijo de Dios, príncipe de Dios, aleluya. Es hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, aleluya. Hay un poder, un dominio y una autoridad que Dios nos ha dado con la que no estamos viviendo porque cuesta dedicarse a la palabra, cuesta sacar tiempo para la palabra, para ver la palabra, para creerla. Recuerda algo, lo que usted no puede ver, usted no lo puede obtener. Lo que usted no vea, un filósofo dijo, lo que usted no ha visto no existe. Lo que usted no ha visto no existe. En su mente no existe. Por eso cuando usted logra ver algo de lo que le contaron, usted mismo se sorprende. Aleluya. Y ese es un ejemplo que yo siempre pongo. Mi esposa en Colombia no había ido al mar, pero cuando llegamos aquí a Lima y mi esposa vio al mar, mi esposa se sorprendió mucho al ver esa expansión tan grande de agua. Porque no importa que usted vea el mar por televisión, no importa que usted lo vea en fotos, no importa que usted lo vea en video. Una cosa es cuando usted está parado ahí frente al mar, sentir la brisa, sentir el agua y la sal del agua. Lo que usted no puede ver, usted no lo puede tener. La palabra de Dios quiere abrirte los ojos. La palabra de Dios es para abrirte los ojos de esa ceguera mental y esa ceguera espiritual que tú crees que este virus es más poderoso que la sangre de Cristo. Una molécula de la sangre de Cristo puede sanar este virus en todo el mundo, pero ¿habrá alguien que le crea a Dios? Si tú no puedes ver, no puedes creer que Dios puede solucionarlo todo. Tenemos un problema en la iglesia. Tenemos una iglesia que razona todo. Tenemos una iglesia que razona todo, que cuestiona todo. Y el problema no es razonar, el problema no es cuestionar. Es que razonamos desde el plano humano, desde el plano natural. Escúcheme usted, yo tengo 40 y tantos años. Yo tengo 46 años. Y desde que yo nací, escúcheme bien, desde que yo nací hasta el día que me convertí, fui educado para ser una persona natural. Usted también. Es más, a veces yo he hablado con mi hijo y discutimos ciertas cosas filosóficas y por cierto naturales. Y yo hablaba con él y decía, tristemente la educación en Latinoamérica está hecha para hacer empleados, no empresarios. Porque nos enseñan a ser empleados. Es más, acuérdese usted, desde que usted era pequeño en la casa y usted comenzó a estudiar y usted estaba en la secundaria o usted estaba en el instituto o en la universidad, ¿qué le decían a uno? Prepárese, estudie para que sea un buen empleado, para que tenga un buen trabajo. Hijo, edúquese para que tenga un buen empleo. Hijo, edúquese bien para que tenga un buen trabajo. Pero en los buenos deseos de mi madre o en los buenos deseos de mi abuela o en los buenos deseos de mis familiares, en sus buenos deseos nunca nadie me dijo a mí, hey, edúcate para que tengas tu propia empresa,
para que tengas una multinacional, para que tengas una empresa internacional. Edúcate mucho porque tú vas a manejar billones de dólares. Edúcate bien porque tú vas a manejar demasiado dinero y tal vez tú llegues a ser presidente de la nación. Tú tienes que educarte bien porque tal vez tú llegues a ser un consejero político. Tú puedes llegar a ser consejero de presidente. Nunca. Nos educaron para ser buenos empleados. Es más, si tú tuviste una buena educación y de pronto alguien te ayudó, te dijeron, hey, para que tengas un negocito, una tiendita, una bodeguita. Por alguna razón, siempre nos educaron para estar aquí abajo, donde está el proletariado, donde está el que trabaja. De la misma manera, en el mundo espiritual, cuando crecimos, desde que nacimos, nos han programado para ser naturales y no para ser espirituales. Mastiques eso. Nos han programado para ser, si somos cristianos, entonces, si somos cristianos, somos buenas personas. No. Mire, los niños son espirituales y los niños son sobrenaturales. A veces yo tengo un hijo, se llama Yoshia, y él a veces ve la televisión y estos días estaba viendo algo de un documental acerca de la NASA en el espacio, y él decía, papá, yo voy a ir al espacio. Papá, yo voy a ir al espacio. Papá, yo quiero ir al espacio. Papá, ¿yo qué tengo que hacer para ir al espacio? O a veces el otro más pequeñito se monta en un palo y el palo él cree que es un caballo, porque él está corriendo con el palito y es cabalgando porque él está en un caballo. Los niños son creativos, los niños son imaginativos, los niños son creativos hasta que van a la escuela. Porque en la escuela le enseñan a razonar las cosas y a decirle qué se puede y qué no se puede. Y cuando vamos a la escuela, las cosas espirituales y filosóficas como que pasan a un lado. Las cosas espirituales y metafísicas como que pasan a un costado. No, tiene que aprender a sumar 1 más 1. Aleluya. Y tiene que aprender a juntar palabras porque tiene que saber matemáticas y tiene que saber leer. Ya. Y si te enseñan de geografía, es cómo es la tierra, y la biología, cómo es que son las células, cómo es que son los átomos. Nos educaron para ser naturales. No nos educaron para ser espirituales. Entonces, cuando nos enfrentamos a algo espiritual, debe ser malo. O el que lo dijo debe ser loco. Y si alguien dice que vio un ángel, no, ese lo que pasa es que es esquizofrénico. Si ve personas, es que oye voces, es esquizofrénico. Vio un ángel o vio a Jesús, ese es esquizofrénico, porque nuestra mente natural no puede razonar las cosas del espíritu, y como no las puede razonar, como no las puede explicar, las niega. Un gran científico dijo, el problema con los cristianos es que le tienen miedo a la oscuridad. Le tienen miedo a la oscuridad del espacio, le tienen miedo a la oscuridad. Y un cristiano apologista le contestó, el problema de los ateos es que le tienen miedo a la luz. Escucha, iglesia preciosa. Escucha, iglesia. La vida que estamos viviendo no se compara en nada a la vida que Dios tiene para nosotros aquí y ahora. Pero tú tienes que cambiar tu manera de pensar y comenzar a ver que le servimos a un Dios que creó el cielo y la tierra. En 6 días Él creó todo esto, aleluya. Cuando Él habló, la luz fue creada, aleluya. Tenemos que volver a creer en este Dios que puede cambiar tu vida en 24 horas. Yo tengo el testimonio de un pastor que Dios lo llamó en una visión y le dijo, tú vas a predicar el evangelio en todo el mundo. Y él despertó y le dijo, Señor, tremenda visión, pero yo cómo voy a predicar en todo el mundo si yo solamente hablo ganés. Yo soy un hombre de Ghana, yo soy un ganés, ¿cómo yo voy a predicar en todo el mundo? Yo no sé hablar inglés. Y Dios le dijo, tú vas a predicar en todo el mundo. Ese hombre se acostó a dormir y cuando despertó sobrenaturalmente comenzó a hablar el idioma inglés de manera perfecta hasta hoy. Yo sé, usted dijo, es imposible. Por eso, porque tú eres natural. Porque no puedes creer en las cosas del Espíritu. El problema es ese, iglesia preciosa, el problema es ese. El problema es que cuando vamos a la iglesia, muchas veces los que son muy intelectuales, su peor enemigo es su intelecto. Los que son demasiado naturales, su peor enemigo es su naturaleza. Porque en las cosas sobrenaturales mayormente no tienen explicación. Santo el Señor. La razón, la lógica y querer entenderlo todo puede robarte tu milagro.
Tú tienes que leer la palabra, porque la palabra de Dios te saca del plano natural y te lleva al plano del espíritu, donde tú puedes creer que el que creó esos pulmones, aleluya, los puede recrear. El que te dio esa sangre la puede purificar. ¿Sabe que cuando Jesucristo estuvo en la tierra y su ministerio, que fue por 3 años y medio más o menos, hizo milagros, sanidades, señales y prodigios? Pero lo que a mí me sorprende es que él fue a un lugar, a Nazaret. Y cuando fue a Nazaret, la gente que lo vio lo conocía. Y cuando él predicó y cuando él habló, la gente, en vez de maravillarse por la palabra, en vez de recibir la palabra, se ofendieron. Y cuando se ofendieron, rechazaron la palabra, rechazaron el mensaje, rechazaron a Jesús, rechazaron sus milagros. Y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos enfermos. Eso, imponiéndole las manos. En otras palabras, hay personas que van a recibir milagros sin que nadie les imponga manos. Es más, ahí mientras usted está, ahí mientras usted me ve en esa pantalla, si usted puede creer, usted no necesita que nadie lo toque. Si usted tiene la locura para creer, para usted es el milagro, para usted es la sanidad. Un hombre de Dios muy importante hace muchos años dijo: Dios está dispuesto a saltar por encima de 1000 incrédulos para bendecir a uno que le crea. Pero la Biblia dice, pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? En otras palabras, ¿cómo van a creer si no tienen la palabra? La palabra de Dios quiere abrirte los ojos a todas las posibilidades de Dios. Génesis capítulo 13, verso 14 dice: Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Escúcheme, iglesia, Lot, empezando, Abraham no debió llevarse a Lot. Dios le dijo a Abraham: vete tú solito, vete de tu tierra, de tu familia, y vete solo. Aleluya, vete simplemente con tu esposa y vámonos. Yo te voy a llevar a una nueva tierra, te voy a dar una herencia. Pero él en su amor se quiso llevar a su sobrino Lot. Recuerde que se había quedado sin papá y se lo llevó. Andando el camino, Abraham era un hombre muy próspero, tenían muchos ganados, tenían muchas ovejas, y parece que Lot había prosperado mucho al lado de Abraham y había conseguido muchos ganados, muchas cosas, y tenían muchos pastores. Entonces hubo riña entre los pastores por el pasto, por lo que sea. Entonces Abraham le dice: no, somos familia, ¿por qué vamos a pelear? Hagamos una cosa, separémonos. Y Abraham le dice a Lot: Escoge la tierra para donde te quieras ir. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si te vas para el oriente, yo me voy al occidente. Escoge tú la tierra que tú creas que es la mejor para ti. Y tú te vas para un lado, yo me voy para el otro. Seguimos siendo familia, nos seguimos amando, pero lo mejor es que nos separemos. Y Lot vio la tierra de Sodoma y Gomorra. Y cuando él vio la tierra de Sodoma y Gomorra, la palabra dice que cuando él la vio era una tierra, dice, era un huerto de riego. Dice que parecía el Edén, parecía el paraíso. Y él escogió la tierra que a su parecer y frente a sus ojos era la mejor tierra. Qué tremendo Abraham. Abraham siendo el papá o el padrastro, digámoslo así. Abraham siendo el que se encargó de él, le da a él el privilegio de escoger primero. ¿Cómo es Dios? Y Lot escogió lo que para él era la mejor tierra, lo que para él era la mejor herencia. Y cuando Lot se separa, cuando ya Lot se va, Dios le dice a Abraham: bueno, alza ahora tus ojos y mira, porque toda la tierra donde estás, del norte al sur, del oriente al occidente, te la va a dar a ti y a tu descendencia. En otras palabras, hasta la tierra que Lot vio era de Abraham. ¿Sí me entiende? Cuando Dios escoge por ti, y no eres tú el que escoge, sino que tú permites que Dios escoja por ti, todo es tuyo. Dios te va a mostrar que todo es tuyo. No me entendieron. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu pueblo pueda ver que no importa lo que ellos crean que han perdido, tal vez ellos sienten que han perdido cosas muy valiosas, Señor, lo que tú tienes para ellos es mucho más de lo que ellos piden o entienden. Y dice, y es para dártelo a ti y a tu descendencia. Dios quiere darte una visión y Dios quiere abrirte los ojos a una vida de fe, a una vida sobrenatural, a una vida metafísica que está por encima de lo físico, que está por encima de lo natural, para que tú puedas entender que el Dios de gloria, el Dios de poder, que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por ti, dice la palabra, si entregó a su Hijo por nosotros, ¿qué no nos dará? ¿Habrá algo que no nos dé? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿habrá algo que no haga por nosotros? ¿Habrá algo que no nos dé? Si ya hizo el sacrificio más alto,
¿Habrá algo que no nos dé? ¿Será que no te dará salud? ¿Será que no te va a dar bendición? ¿Será que no va a borrar esas deudas? ¿Será que no puede poner dinero en ese banco? ¿Por qué no? Porque tú crees que tú puedes entender con esa mente natural y adiestrada, entrenada para ser natural y racional. ¿Cómo tú crees que puedes entender una mente sobrenatural y espiritual que viaja más rápido que la velocidad de la luz? Si hay ciertas cosas que Dios no te ha dado, es porque Dios no te las puede dar, es porque tú no las has visto. En el momento que tú dices, bueno, Dios sana enfermos, pero tal vez Dios va a sanar a otros, porque tú no te has visto en esa sanidad. Escuché el testimonio de un hombre que le estaba profetizando a un hombre que tenía a su hijo enfermo con síndrome de Down. Lo llamó por nombre y le dijo, hermano, usted se llama fulano de tal. Él dijo, sí, ¿cierto que usted tiene un hijo con síndrome de Down? Él dijo, sí, yo tengo un hijo con síndrome de Down. Él dijo, en esta noche tu hijo será sanado. Y cuando él comenzó a orar por él, un hombre en medio de la multitud salió corriendo y dijo, yo lo recibo, yo recibo ese milagro. El profeta estaba profetizándole a un hombre acerca de la sanidad de su hijo. Y el hombre que estaba ahí estaba parado, simplemente esperando que oraran por él. Pero en medio de la multitud, un hombre comenzó a gritar, yo lo recibo, yo creo ese milagro, yo lo recibo. Y se vino corriendo hasta el púlpito. Le preguntaron que cómo así. Él dijo, yo tengo un hijo que no solamente es síndrome de Down, sino que es sordo y es ciego. Y yo recibo ese milagro para mí también. El profeta le dijo al otro hombre, este señor se acaba de llevar su milagro. Tu actitud a la hora de recibir la palabra va a determinar si recibes el milagro o si tu milagro se lo lleva a otro. Oh, Espíritu Santo. Lot creyó que estaba escogiendo la mejor tierra, pero la actitud correcta la tenía Abraham. Por eso se llevó toda la tierra. Escuche esto, iglesia. Llaman por teléfono a la esposa de este señor loco que salió corriendo entre la multitud, haciendo el ridículo, gritando como loco por la sanidad de su hijo. El profeta le dice a la mujer, páseme a su hijo. La señora contesta en el teléfono y dice, es que él es ciego y es sordo. El profeta repite, páseme a su hijo. La señora vuelve y dice, profeta, hombre de Dios, es que mi hijo no puede ver. Él es sordo, él no lo va a ver ni lo va a escuchar. Él dijo, póngale el teléfono al frente. Y cuando pusieron el teléfono al frente del niño, el niño dijo, hello. El niño contestó, el que no veía ni escuchaba, atendió. Y desde ese momento ese niño fue sanado. Claro, estamos en una sociedad que no puede creer que un niño con síndrome de Down puede ser sanado. Créame, tenemos que volver a creer en ese Dios que puede sanar a niños con síndrome de Down. ¿Sabe algo? Yo creo en ese Dios que puede volver a la cordura a los que hoy están locos o dementes. Yo creo en un Dios que puede sacar extremidades, pero la mente lucha contra eso porque nos han enseñado que eso es imposible. Nos han enseñado que después de que un miembro es amputado no puede ser sanado, es imposible. Porque parece ser que el Dios de nosotros se llama ciencia. Parece que nuestro Dios se convirtió en ciencia. Nuestro Dios no es ciencia, nuestro Dios es sobre ciencia. Metaciencia, por encima de la ciencia, por encima de lo natural. Ah, pastor, usted está loco, eso era antes, eso era en el Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Si la Biblia dice que en el Antiguo Testamento era inferior. O sea que todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es inferior a lo que Dios puede hacer ahora por usted y por mí. Ah, santo el Señor. El mismo Dios que se llevó en cuerpo y alma, en cuerpo y sangre, podríamos decir, a Enoc, es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios que se llevó a Elías en un torbellino es el Dios nuestro. Aleluya. Segundo, iglesia preciosa. Volvamos a creer en este Dios de milagros, aleluya. Yo te ruego, iglesia, volvamos a creer en el Jesucristo que tocó el cadáver de una viuda. La viuda de Naín, por compasión a la viuda y por compasión al huérfano. Toca y resucita al muchacho. Él tuvo compasión de una viuda que estaba enterrando a su único hijo. Tocó el féretro y el muchacho resucitó. ¿Por qué no podemos volver a creer eso, Maranata? Este año 2021 tú no puedes comportarte simplemente como un buen ciudadano, como un cristiano que es buen ciudadano. Tú no puedes comportarte este 2021, tú no puedes comportarte como un buen cristiano que simplemente es un buen ciudadano, una persona altruista que da de comer allí y ayuda allí. No, tú tienes que ser una persona sobrenatural.
Mis hermanos que van al evangelio, cambien los hospitales y en las calles. No tenga temor de imponerle la mano al enfermo. Y si no puede imponerle la mano, envíe la palabra de sanidad. Aleluya. Crea que Dios puede hacer un milagro. ¿Por qué no? Porque las cosas que para los hombres son imposibles, para Dios son posibles. Qué tremendo que si hoy en día salimos a las calles en medio de una pandemia, en medio del miedo, a mí me pueden decir irresponsable, ¿cómo usted va a salir a la calle? Los cristianos ven el peligro, el sabio ve el peligro y se esconde, hay que ser prudentes. Ten mucho cuidado que tu prudencia no sea la excusa para tu incredulidad. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? ¿Quiénes son los hombres y mujeres que pueden tener acceso a estas cosas de Dios? Son aquellos que pueden pensarlas. ¿Sabe cuál es tenemos un enemigo en nuestra mente, en nuestra educación? La educación natural. En Europa, en Londres, unos pastores se reunieron con el primer ministro de Europa, de Londres creo, de Inglaterra, perdón. Se me escapa el nombre en este momento. Pastores de su ciudad se reunieron con él, diciéndole que las personas que se tenían que vacunar primero, que también debería ser el pueblo cristiano para que pudieran volver a congregar. Escuché esto. Y este hombre de Dios decía, yo no entiendo los pastores pidiendo que vacunen a los cristianos como si la sangre de Cristo no pudiera vacunar a los cristianos. Yo no estoy en contra de ninguna vacuna, no creas eso. Lo que estoy diciendo es que es imposible, o sea, me parece increíble que los cristianos tengan más fe en que una vacuna los puede volver inmunes, que la sangre de Cristo los puede volver inmunes. ¿En qué momento los milagros y las cosas sobrenaturales de Dios se pasaron de moda? ¿En qué momento nos convertimos en gente tan intelectual? ¿En qué momento nos volvimos tan intelectuales que el poder de Dios se perdió? Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿En qué momento se perdieron los milagros? Yo no estoy diciendo que vamos a vivir por milagros. No. Nosotros somos hijos de Dios y vivimos apegados a Jesús. Amamos a Jesús. Tenemos una relación íntima con Él. Somos sus hijos. Somos sus hermanos menores. Aleluya. Jehová es nuestro Padre y lo amamos y deseamos agradarle a Él en todo. Pero en esa llenura de Dios, en esa llenura del Espíritu, en esta relación con Él, entendemos que para Dios nada es imposible y que no importa las cosas que enfrentemos, Dios puede hacer cosas sobrenaturales, cambiar nuestro estado de la noche a la mañana. Estas posibilidades de Dios le pertenecen a los hombres y mujeres que pueden pensar en ellas. Vamos un momentico, por favor, Efesios capítulo 3, verso 20. Aleluya, y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Qué tremendo que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Dios puede hacer mucho más. ¿Sabe que esto es una redundancia en la gramática? Dios puede hacer, primero dice, todas las cosas, mucho más abundantemente. Esas tres palabras juntas son redundancia. Mucho más y abundante. Todas se refieren a algo grande, a una suma, a un añadido. Y Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De lo que pedimos o imaginamos. Nuestro Dios, su Dios y el mío, Jehová, Yahweh, el mismo que entregó a Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, ese mismo, dice la palabra que puede hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos o entendemos, pero dice según el poder que actúa en nosotros. En otras palabras, el poder de Dios y las posibilidades de Dios y los milagros de Dios y estas cosas grandes y abundantes están disponibles según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Si puedes pensarlo, si puedes meditarlo, si puedes ver tu milagro, si puedes pensar en tu milagro y llenar tu mente de esta vida de milagros, de señales y prodigios, puedes tenerlo. Si no, no lo vas a tocar nunca. Aleluya. Vamos un momentico, por favor, a 2 de Corintios capítulo 10. Vaya un momentico ahí para que usted vea algo aquí muy poderoso, muy tremendo. Escucha, iglesia, el cristianismo es un trabajo. La fe es como un trabajo, es algo a lo que tienes que dedicarte, tienes que entrenarte, porque tenemos que entrenar nuestra mente para creer en lo sobrenatural.
Segunda de Corintios capítulo 10 verso 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, yo quiero que veamos este mismo verso en otra versión. Dice, en verdad vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. La Biblia de Dios habla hoy, dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo luchan. En verdad, es verdad que vivimos en este mundo, Maranata, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. No pensamos como todo el mundo, no hablamos como todo el mundo. Y para no pensar como el mundo piensa, para no actuar como el mundo actúa, y para no hacer las cosas como el mundo las hace, y para no luchar como el mundo lucha, tú tienes que sufrir una transformación en tu mente. Porque si no, tú vas a creer como el mundo cree, vas a actuar como el mundo actúa, vas a pensar como el mundo piensa y vas a hacer lo que el mundo hace. Pero como un buen ciudadano. Yo renuncio a que usted sea un buen ciudadano, yo renuncio a eso. Yo creo que usted es un hijo de Dios con poder. Hijo de Dios con poder. Yo creo que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios con poder. El poder que puede vencer la muerte, el poder que puede vencer la enfermedad, el poder que puede vencer la pobreza, el poder que puede vencer el pecado. Verso que sigue dice, las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas y así destruimos acusaciones. Esta otra versión dice, ni luchamos con las armas de este mundo, al contrario, usamos el poder de Dios para destruir fortalezas del mal, las acusaciones. Volvamos a la palabra, volvamos a los milagros, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino poderosas en Dios, subraye, para destrucción de fortalezas. ¿Sabe qué es una fortaleza? Una fortaleza es un muro. Una fortaleza es un muro. Una fortaleza es un muro que te impide ver lo que hay al otro lado. Los castillos tienen grandes muros. Hay casas, aquí en Lima hay ciertos barrios, ciertos distritos o sectores que sus casas tienen como una muralla hay unas murallas que son como de, ¿cómo se llama esto? Como unas enredaderas. Y usted de afuera no sabe cómo es la casa. Es más, yo he ido a ciertas casas que cuando yo veo el muro que la rodea, yo me imagino que adentro la casa no es muy bonita hasta que se abre la puerta y entro. Santo el Señor, qué casas. Porque el muro impide que tú veas la prosperidad que hay adentro. El problema es que usted y yo y los cristianos pueden, yo a veces pensaba que estas fortalezas, escucha mi amor, yo pensaba que estas fortalezas a veces simplemente eran fortalezas que el diablo ponía al frente. Me di cuenta hoy que estas fortalezas usted y yo las podemos construir nosotros mismos. Hombre, si el diablo puso una fortaleza al frente, por el poder de la palabra se va a romper. Pero si fuiste tú el que creó esa fortaleza, tú eres el que la tiene que destruir. Pastor, ¿y cómo sé yo que estoy construyendo fortalezas? Con tus palabras. Escuche algo. La palabra, yo quiero que usted entienda algo. Cada palabra que usted dice es como un ladrillo que está construyendo algo. Cada palabra que usted dice es como un ladrillo que está construyendo algo. Cada palabra negativa que tú dices. Amor, ¿tendrás un rollo de lana por ahí? O algo así, un rollo de algún rollo de lana o algo tendrás por ahí. Lana o hilo, algo así grueso. Escuche esto. Cada palabra que tú dices está construyendo una fortaleza a tu alrededor. Una fortaleza de poder o una fortaleza de destrucción o una fortaleza de enfermedad o una fortaleza de muerte, una fortaleza de pobreza o de angustia. Excelente, perfecto. Yo quiero mostrarle un ejemplo aquí. Aleluya. Imagine que estas son sus palabras. Cada palabra que usted dice es como esta hebra de hilo. Ni sé cómo se llama esto. ¿Cómo? Lana.
Ok. Imagínese esta lana. Una sola palabra sería fácil de romperla. Ok. Cada palabra negativa que usted dice es como esta lana. Pero digamos que usted está hablando, ay, si me muero, estoy enfermo. Usted no, en este asunto con el COVID, usted no ha visto a todas las personas que les han dado los síntomas de la gripe, moquito, fiebre, malestar, ya no dicen gripe, ya no dicen me dio gripa, ahora todos dicen tengo los síntomas del COVID. Qué tremendo que hace un año atrás o 2 años atrás, en el 2019, si a usted le daba fiebre y si le daba moco y si le daba constipación y si sentía dolor en el cuerpo, usted se iba a la cama porque tenía una fuerte gripe. Hoy en día a usted le dan los mismos síntomas y ya la gente no dice no es gripe, porque usted sabe que la gripe se soluciona fácil. Ahora no, son los síntomas del COVID, hay que llamar al médico, hay que hacerme la prueba, la molecular, porque es que la otra no sirve tampoco. O sea, yo tengo que darme cuenta que lo tengo. Yo reprendo a Satanás en el nombre de Jesús. Este hilo representa esas palabras que usted dice, esas palabras negativas de muerte, de fracaso, de destrucción. Me voy a morir, no tengo dinero, no voy a progresar, ¿cómo lo voy a hacer? Siempre pensando que lo que va a hacer solamente es con plata. ¿Quién dijo que plata? Si tienes a Dios no necesitas plata. Si tienes a Dios lo tienes todo. Dios puede ponerte en el lugar correcto con la gente correcta. Cada palabra negativa. Entonces si yo tengo una palabra negativa, puede ser fácil que yo la rompa, puede ser fácil que la destruya. Pero ¿qué si no es una palabra negativa? ¿Qué si son dos? ¿Qué si son dos? ¿Sabe qué dice la palabra? Cordón de 3 dobleces. Tres no se rompe fácil. Y aquí yo tengo un cordel con 2 dobleces de palabras negativas. No son 2. Al día, ¿cuántas palabras negativas dices? Ya no son 2, ya son más de 2. Y la Biblia dice un cordón, dice cordón de 3 dobleces no se rompe. Y aquí ya van 3. O sea que este no se va a romper fácil. Y si no son 3, sino que digo otra palabra negativa, otra palabra de muerte, otra palabra de pobreza, otra palabra de miseria, otra palabra de escasez. Y pienso que esa fiebre me está matando porque tengo COVID. Y pienso que bueno, como me quedé sin trabajo, entonces me voy a quedar pobre porque como que Dios se volvió un inútil que no me puede ayudar en nada. Entonces, y si de pronto no solamente es eso, sino que de pronto tengo problema o otra dificultad o depresión o angustia y estoy hablando un montón de palabras negativas. Esas palabras negativas forman una fortaleza muchas veces muy difícil de romper. Llenas de engaño, llenas de destrucción, llenas de muerte. Y tristemente tenemos cristianos que en vez de ayudarte en fe, te están diciendo, ay, sí es verdad, oremos y ayunemos porque esto está muy difícil. Oremos, ayunemos porque, ay, no, ¿y qué vamos a hacer? Mire, tenga mucho cuidado con la gente que usted habla. Por favor, en estos tiempos, júntese solamente con hombres y mujeres de fe. Que en vez de estar haciendo fortalezas de destrucción, están haciendo fortalezas de fe, fortalezas de poder, fortalezas de milagros, creyendo en lo sobrenatural, no llenos de palabras negativas. Ahora yo te pregunto, ¿qué tan enmarañado estás tú de palabras negativas? ¿Cuántas palabras negativas estás diciendo tú al día? Palabras de muerte, de miedo. Pastor, entonces ¿qué voy a hablar? Yo tengo que ser sincero. No, escúchame. Una cosa es ser sincero y decir lo que tú quieres decir, y otra cosa es ser sincero y decir lo que la palabra de Dios dice. Usted y yo no estamos llamados a decir lo que el mundo dice. No estamos llamados a decir lo que el médico dice, lo que el médico dice. No estamos llamados a hablar lo que la economía dice. Estamos llamados a hablar lo que la palabra de Dios dice. Porque aunque estamos en la carne, no luchamos, no militamos, no actuamos, sino hablamos como el mundo lo hace. Las armas de nuestra milicia no son humanas, no son naturales, son poderosos en Dios para destruir esas fortalezas. En otras palabras, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la vigilia, el culto, estar en esta reunión, lo que hace es prepararnos para que nuestras armas del Espíritu destruyan esas palabras negativas. Y mire que no dice tumben, dice destruya. No dice simplemente quite, dice destruya. O sea, las palabras negativas, las fortalezas, hay que destruirlas, arruinarlas, quebrantarlas y programar tu mente y tu corazón para no hablar más palabras de muerte. Que se desaparezcan. Derribando argumentos. Escucha este verso 5. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. Porque este es el otro nivel. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a leerlo en otra versión.
Y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Yo estos días oraba, Señor, que el mundo vuelva a verte por lo que tú eres famoso. Dios no es famoso porque es Dios. Dios es famoso por lo que Él ha hecho como Dios. Dios es famoso por el universo que ha creado. Dios es famoso por las estrellas que ha creado. Dios es famoso por los milagros que ha hecho. Dios es famoso por haber entregado a su Hijo para redimir al mundo. Dios es famoso por haber destruido al diablo. Dios es famoso porque es Salvador y Redentor. Que el mundo conozca a Dios por lo que Él es famoso. Todo pensamiento, y dice, y todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo. Todo pensamiento humano, ese humano es todo pensamiento natural, lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Otra versión dice, y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien de la manera de pensar y obedezcan a Cristo. Hay un problema y es otro nivel. Una cosa es las fortalezas que se forman, uno porque Satanás las pone, y otro por las palabras que tú dices. Pero segundo nivel son las cosas que tú piensas. ¿Qué estás pensando? Cuando viene el dolor, cuando viene la fiebre, cuando vienen los ataques económicos, ¿qué es lo que tú piensas? Cuando se enfermó tu esposo, ¿qué es lo que tú pensaste? ¿Se va a morir? O cuando se enfermó tu esposa, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Se va a morir? Qué tremendo. Perdóname, Señor, yo no voy a decir eso. Gracias, Espíritu Santo. Es que yo soy humano y a veces quiero decir cosas que, para nada edifican. Pero yo siempre oro, Señor, no me permitas que yo diga tonterías que no tengo que decir. Escuche esto. Qué tremendo que nosotros, siendo cristianos e hijos de Dios, en momentos de dificultad, se nos hace más fácil pensar en lo malo que puede suceder que en el poder que Dios ha puesto dentro de nosotros. Pastor, ¿y qué tenemos que hacer con esos pensamientos? Derribarlos. Dice, derribar esos argumentos. Dice que son orgullo y son altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Recuerda. Tú tienes una lucha entre tu carne y entre tu espíritu. Es una lucha de 24 horas, es una lucha constante. El asunto es, al final del día siempre gana al que tú alimentas más. ¿A quién alimentas más? ¿A tu espíritu o a tu carne? ¿Cuál es el problema cuando tú lees mucha filosofía, hijo? ¿Cuál es el problema cuando tú lees mucha filosofía? Te vuelves muy racional. Y cuando tú te vuelves muy racional, las cosas del espíritu se vuelven irracionales. Porque el filósofo todo lo razona, todo lo cuestiona, todo lo disecta, todo lo parte, todo lo pica, todo lo quiere entender. Resulta que las cosas del espíritu, por lo regular, la mente humana no las puede entender, solamente las puede creer. Por eso Lutero decía, a Dios no se le entiende con la razón, sino con el corazón. Es imposible disecar a Jesús, es imposible separar las piezas de Cristo, aleluya. Por eso cuando yo digo que Dios puede hacer un milagro y Dios puede poner dinero en tu banco, inmediatamente la persona natural inmediatamente dice, pero ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir? ¿Y cómo? ¿Será que va a ser de la cuenta de otra persona? ¿O será que cómo va a ser? ¿Cómo? Porque inmediatamente cuando decimos milagro, inmediatamente el ser humano y nuestra respuesta natural es que tenemos que entender el cómo, el por qué, el proceso científico, físico, nuclear, atómico. ¿Y cómo es que el dinero? Cuando yo digo dinero viene, ¿de dónde? Yo no dije de dónde, yo dije que viene. Cuando yo digo sé sano, la gente dice ¿y cómo? Pero ¿y cómo? Por la sangre de Cristo, con el poder de Dios. Y estos argumentos hay que derribarlos, hay que destruirlos. La Biblia dice que son altivez, son orgullo, son soberbia, que se levantan contra el conocimiento de Dios. Porque cuando comenzamos a conocer a Dios, cuando comenzamos a conocer a Cristo, cuando comenzamos a conocer a nuestro Rey de Gloria, escúcheme bien, escuche esto, iglesia preciosa. Si Jesús, siendo Dios, escucha esto, nena, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Habrá algo que Jesucristo, un hombre que se pudo despojar de ser Dios para ser humano, habrá algo que no pueda hacer? Y no solamente se despojó para convertirse en un ser humano y venir a ofrecernos redención, sino que volvió a entrar en esa posición de Dios y aún superior.
El que fue capaz de hacer eso no podrá sanar ese maldito virus. El que pudo morir en la cruz y resucitar el tercer día no puede salvar tu familia, salvar tu matrimonio, o poner dinero en ese banco para que pagues tus deudas, o por último, borrar esas malditas deudas. Pero claro, nuestra mente y nuestros pensamientos, dice, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escúcheme bien, usted es consecuencia de la información que tiene en la cabeza. Y usted va a actuar de acuerdo a la información que tiene en la cabeza. El problema es qué información le estás metiendo a tu cabeza. Le estás metiendo la información de la palabra o la información del mundo. Hay gente, escúcheme, Espíritu Santo. No tenemos tiempo para pasar tiempo con la palabra, pero sí tenemos tiempo para pasar tiempo en Facebook. Yo no dije que es pecado ver Facebook. Yo tengo Facebook, estoy transmitiendo por Facebook. Pero no puede ser que usted quiera vivir una vida sobrenatural cuando usted ora 10 minutos, pero en Facebook pasa 10 horas. ¿Cuánto tiempo pasa usted en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasa usted en Instagram? ¿Cuánto tiempo pasa usted en Twitter? ¿Cuánto tiempo pasa usted en televisión, en Netflix? ¿Y cuánto tiempo pasa en la palabra? ¿Cuánto tiempo pasa meditando en la palabra? Haga un balance y después entiende por qué es que es ese desbalance, que usted quiere tantas cosas del Espíritu y no aparecen. Aleluya. Silencio. Silencio. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que tus pensamientos le obedezcan a Cristo. Que le obedezcan a Cristo, que es la palabra. Que le obedezcan a Cristo, que es el que lo hizo todo. Aleluya. Que es la palabra, que es el verbo que lo hace todo. Aleluya. Volvamos a creer que nuestro Dios es el Dios de milagros y que el mundo pueda verlo. Que antes de correr al médico, corran donde el hermano cristiano, que cuando ora por los enfermos se sanan. Que antes de llevar a una persona al huesero, busquen al cristiano, porque cuando el cristiano ora, los huesos vuelven a su lugar. ¿Sabe qué pasa cuando no tenemos la información correcta? Cuando no tenemos la información correcta, o correcta no, cuando no tenemos la información completa. ¿Sabe qué sucede, iglesia? Tomamos decisiones apresuradamente. Escuché el testimonio de una persona que iba, una mujer que iba caminando por la acera, y a la distancia vio un señor que estaba arreglando su césped, pero estaba sentado. Arreglando el césped, pero estaba sentado en su silla, arreglando el césped. La mujer de lejos dijo: qué perezoso, qué hombre de su edad se sienta a podar el césped. Perezoso es. Fue caminando y acercándose. Cuando llegó más cerca de él, se dio cuenta que él no estaba en una silla común y corriente, estaba en una silla de ruedas. Pero la mujer ya había hecho un juicio. A la distancia, la mujer hizo un juicio de que era un perezoso que estaba sentado en una silla podando su césped. Hasta que se acercó, cuando tuvo la información correcta, se dio cuenta que no era perezoso, ante al contrario. Todo lo contrario. Tenía todas las excusas para no hacerlo. Y estaba allí, podando su césped en una silla de ruedas. ¿Sabe qué pasa con nosotros los cristianos? No tenemos la información completa de la palabra. No tenemos la información completa y nos hacemos juicios antes de ver lo que la palabra de Dios dice. Pastor, pero usted sí cree que Dios puede sanarme. O tú no estás bien, tú no tienes la información correcta. Estás tomando decisiones y estás sacando conclusiones apresuradamente. Yo quiero es que tú te llenes de la palabra. Por eso te he rogado estos días: vuelve a la oración, vuelve a la comunión con el Padre, vuelve a la palabra. Porque si tú pasas tiempo con el Dios sobrenatural y pasas tiempo con la palabra que es sobrenatural, tú te vas a convertir en un hombre de Dios una mujer de Dios sobrenatural. Recuerde que su expectativa para recibir la palabra va a determinar el desenlace de su milagro. Tenemos que destruir fortalezas y tenemos que derribar pensamientos. Recuerde, por muchos años fuimos entrenados para no creer en lo sobrenatural. ¿Usted cree que el hombre que pudo convertir agua en vino no puede convertir esa sangre cancerosa en una sangre pura? En una sangre inmune a cualquier enfermedad.
¿Usted no cree que ese ser poderoso que envió maná del cielo, usted no cree que él mismo pueda cambiar tu situación de la noche a la mañana? Salomón un día hizo un gran sacrificio al Señor y Dios apareció de noche en su cama y le dijo: ¿qué quieres que te dé? Dime, Salomón, dime qué quieres que te dé. Qué tremendo que el sacrificio de Salomón llamó la atención de Dios, y cuando Dios vino le dijo: pídeme lo que quieras. Cuando Dios encuentra un hombre que está dispuesto a sacrificarlo todo para Dios, Dios le pregunta: dime qué quieres que te dé. Pero como Salomón no tenía un corazón materialista en ese momento, no tenía un corazón apegado a las cosas, lo que él necesitaba era sabiduría y un corazón entendido. Le dice: Señor, yo soy joven, soy inexperto, no sé entrar ni salir, no sé tomar las decisiones correctas, dame un corazón sabio, dame un corazón que te entienda, Señor, dame un corazón entendido. Y Dios le dijo: perfecto. Y como no me pediste dinero, te voy a dar dinero. Y como no me pediste riqueza, te voy a dar riqueza. Y como no me pediste la muerte de tus enemigos, todos tus enemigos van a morir. En otras palabras, cuando tú sacrificas todo para Dios, Dios sacrifica todo por ti. Y te va a dar cosas que tú ni aún pediste para que tú estés bien. Y el mismo joven que se acostó diciendo: no sé entrar ni salir, se despertó siendo el rey más sabio de todo el mundo. Santo el Señor. ¿En qué momento ese Dios dejó de existir? ¿En qué momento dejamos de creer en Él? Yo sé cuándo. En el momento que vino ese maldito pensamiento a decirte: no, sí, Dios lo puede hacer, pero como que es con otras personas más espirituales. Tal vez es que son otras personas más santas. Es que son otras personas más ungidas. No, ungidos somos todos, papito. Escúchame bien, ungidos somos todos. No hay tal cosa como una unción superior. La unción es una sola. No se crece en la unción. No hay un solo verso bíblico que diga que se crezca en la unción. La unción es una. Se crece en la gracia de Dios, se crece en la fe, se incrementa la fe, se incrementa la gracia, se incrementará la santidad, se incrementará la sabiduría, pero la unción es la misma. Tú eres tan hijo de Dios como el apóstol Pablo, tú eres tan hijo de Dios como Jesucristo, tú eres tan hijo de Dios como María Virgen, tú eres tan hijo de Dios como Pedro, tú eres tan hijo de Dios como el más santo de los santos. Pero es un pensamiento el que te descalifica. Ese pensamiento que te descalifica para tu milagro, ese pensamiento que te descalifica para prosperar, ese maldito pensamiento que te quiere descalificar para ver la gloria de Dios en tu vida. Tú tienes que derribarlo, tienes que destruirlo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Y estamos prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Si no puedes pensarlo, si no puedes meditarlo, no podrás tenerlo. Tú vas a tener lo que tú siempre estás pensando. Tercero, le pertenece a los que pueden creerlo. Las posibilidades del Dios de todo poder, las posibilidades del Dios sobrenatural, le pertenecen a los hombres que pueden creerlo. Marcos 9:23. Y Jesús dijo: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Pero entienda, creer tiene que ver con pensar. Creer tiene que ver con meditar. Si lo puedes creer, si lo puedes creer. Padre, yo te pido, Rey de Gloria, que los que puedan creer reciban su milagro. Que los que pueden creer reciban algo sobrenatural en esta noche. Que los que pueden creer reciban una experiencia sobrenatural contigo. Que todos los que pueden creer, los que se emocionan y los que vibran por tu palabra, sean transformados y llevados a un nuevo nivel de fe, de gloria. Que la respuesta a sus oraciones sea evidente, que sus testimonios sean evidentes e innegables en el nombre de Jesús de Nazaret. Si puedes creerlo, puedes recibirlo. Si no puedes creerlo, no podrás tenerlo. Si no eres hijo de Dios, no tienes acceso a los tesoros de Dios. Entiende, el que es hijo de Dios se siente hijo. El que es hijo de Dios sabe que es hijo. Y el que es hijo sabe que es heredero. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Juan capítulo 1 verso 12 dice: y a todos los que le recibieron. No dice a los que creen en él solamente, a los que le recibieron. Tú puedes creer en Jesús sin recibirlo. Tú puedes creer en el embarazo sin estar embarazada.
¿Me hago entender? Tú puedes creer en el embarazo sin estar embarazada. Tú puedes creer en Jesús sin tenerlo. Por eso dice, y a todos los que le recibieron, primero, a los que creen en su nombre, no en él, en su nombre. Porque una cosa es recibirlo a él y otra cosa es recibir el poder de su nombre o creer en el poder de su nombre. Por eso Pedro dijo, y por la fe en su nombre se hizo este milagro. Por la fe en su nombre se hizo este milagro. Y más a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. To become. Usted no se hace hijo de Dios, a usted lo hicieron hijo de Dios. O sea, yo no hice nada para ser hijo, me hicieron. Pastor, ¿qué hice yo? Recibirlo y creer. Y como recibí y creí, me hicieron. Me convirtieron en un hijo de Dios. Escúchame, iglesia preciosa, iglesia linda. 3 cosas simples que yo quiero que usted guarde en su corazón hoy. Dile, Señor, ábreme los ojos. Señor, cambia mi manera de pensar. Señor, y abre mi corazón para creer en las cosas sobrenaturales. Por favor, iglesia preciosa, volvamos a creer en este Dios sobrenatural. Volvamos a creerlo. Mire, vuelvo y le repito, todo lo que requiere respuesta en tu vida como cristiano está en la palabra de Dios. Si tú no tienes la respuesta para tu problema, es porque no la has encontrado en la palabra de Dios. ¿Crees que el pastor la tiene? ¿Crees que el diácono la tiene? ¿Crees que otro hermanito espiritual la tiene? No, la respuesta está en la palabra de Dios. Si tú leyeras esa palabra, tú ya tuvieras la respuesta. Y si es que el libro te parece muy gordo, si es que el libro te parece muy grande para leerlo, vete a Google y escribe versos bíblicos para el matrimonio, vas a encontrar. Versos bíblicos para los hijos, vas a encontrar. Versos bíblicos para finanzas y economía, vas a encontrar. Versos bíblicos de sanidad y salud, vas a encontrar. Escríbelos o imprímelos o pásalos a tu teléfono, pásalos a tu tablet, léelos, medítalos, mírate en eso. Abre tus ojos y mírate. Que esa palabra abra tus ojos para que tú te puedas ver, tú te puedas imaginar que tú eres el que eres sano, tú eres el que eres libre, tú eres el que por las llagas de Jesús eres sanado, eres tú al que Dios prospera, eres tú al que Dios sana. Santo el Señor, gracias. Aleluya, déjeme, yo le muestro un verso aquí. Aleluya. Déjenme un segundo. Y por favor, en lenguas un momentico, rebasoco toroboca. Ey kabashaka tirara branda rabacay. Y kabashaka tira branda ramasata la rabacay. Y rabasaka tira branda ramasata la rabacay. Y kabasaka tira branda ramasaka tira branda la rabacay. Y brasoko toro bronda ramasata la rabacay. Y kabashaka tira branda ramasaka tira branda la rabacay. Espíritu Santo, ayúdame. Y kabashaka tira branda rabacay. Aleluya. No, espérame. Es que me vino una parte del verso, pero no todo. Aleluya. Cuando vinieron a prender a Jesús, dijeron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, dice que todos cayeron a tierra. Aleluya. Escucha esta, iglesia. Es necesario, escúchame mis hijos, que la iglesia vuelva a tener esta identidad del gran yo soy. La Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y si Él es el gran yo soy, usted no puede tener temor
de que cuando digan, ¿quién es el cristiano? Yo soy. ¿Quiénes aquí son los hijos de Dios? Yo soy. ¿Quiénes son los que oran por los enfermos y se sanan? Yo soy. ¿Quiénes son los que prosperan en medio de las tinieblas y la oscuridad? Yo soy. ¿Quiénes son luz en medio de las tinieblas? Yo soy. Aleluya. ¿Quiénes son los que son la sal del mundo? Usted tiene que decir, yo soy. Si puede buscar el verso de pronto. Si no, pues aquí terminaré. En el momento que fueron a prender a Jesús, Él dijo, yo soy. Y los que vinieron contra Él, dice, cayeron a tierra. Los que vinieron a prenderlo, cuando preguntaron quién era Jesús y Él dijo, yo soy, cayeron a tierra. Yo no sé si usted sabía. Yo no sé si usted se acuerda. Juan 18:6. Juan capítulo 18. Gracias, hijo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, verso 4, se levantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno, y Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también allí con ellos Judas, el que le entregaba. Verso 6, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Subraye ese verso, mi amor, subráyelo, hijito, subráyelo. Porque hasta que usted no aprenda a decir, yo soy, Satanás no dejará de atacarte y atacarte. En el momento que tú reconoces quién eres, Él retrocede y Él cae. No me oyeron. En el momento que tú puedes reconocer quién eres. ¿A quién buscan? Al cristiano, yo soy. ¿A quién buscan? Al que oran, yo soy. ¿A quién buscan? Al que ora por los enfermos y se sanan. El que ora por los muertos y resucitan, yo soy. El que hace parecer comida donde no había comida, yo soy. El que es capaz de multiplicar panes y peces, yo soy. El que no morirá prematuramente, yo soy. Aleluya. El que lleva paz donde llega, yo soy. El que lleva sanidad donde llega, yo soy. El que lleva prosperidad donde llega, yo soy. El que es la bendición para la casa, yo soy. El que es la bendición para toda su familia, yo soy. Este no es el yo soy de la... Yo soy. No. Este yo soy hace retroceder al diablo, hace retroceder a Satanás y hará que todas las fuerzas de las tinieblas se caigan cuando tú sepas quién tú eres. Maranata, te amo, te quiero. Es una bendición. Iglesia, cuánto quisiera haberles predicado esto en persona. Créame, en este momentico estaría encima de todos ustedes imponiéndole las manos. Porque tengo un deseo de imponerle las manos a todos. A ver si esa fe se despierta, si esa gallardía se levanta y nos convertimos en esa iglesia poderosa. En esa iglesia que Dios está edificando, aleluya. Que destruye y destroza las fuerzas del enemigo. Dios está edificando su iglesia con el poder de su espíritu. Un ejército se está levantando que tomará las puertas del enemigo. Una iglesia victoriosa de gloria y poder, con la espada en la mano no sabe retroceder, llevando sobre todo el escudo de la fe. Las puertas del infierno no podrán prevalecer. Esa iglesia es la iglesia que se está levantando ahorita. Satanás cree que nos detiene porque no podemos congregarnos en un lugar, pero si él no puede cortar esa transmisión, tú seguirás levantándote como una iglesia guerrera, poderosa. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres ese yo soy. Tú eres ese cristiano de poder. Tú eres ese hijo de Dios con poder. Tú eres. Vuelve a la palabra, vuelve a la oración. Incrementa tu tiempo con Dios. Algo grande está a punto de sucederte. Los amo con todo el corazón.